Muy buenos días con cada uno de ustedes. Hoy seguimos con nuestra lectura. Bueno, continuemos con el libro de Saín García Calvo. Estamos en la página 45, que dice así: los tres pasos para la sanación del alma. Como ya te expliqué en La voz de tu alma y en Abriendo puertas de bendición, el campo de atracción de nuestro cuerpo es el corazón, que emite una señal eléctrica y magnética miles de veces superior al cerebro. Atraemos mediante el corazón, pero no podemos emitir la frecuencia vibratoria adecuada sin llegar a lo que se conoce como un estado de coherencia cardíaca. A este estado se llega uniendo las dos, decía Jesús. Esas dos son el alma y la mente, pero también se refería a nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Me explico? La ciencia ha descubierto que las ondas no solo se mueven espacialmente, sino también temporalmente. Tu vibración actual es el resultado de tu vibración del pasado, ondas ofertas, y tu vibración del futuro potencial que deseas experimentar en tu nuevo presente, ondas eco. Para que una onda eco del futuro, aquello que tú deseas que se materialice entre las infinitas posibilidades o variables del mundo cuántico, pueda ser una realidad en tu presente, tiene que unirse a una onda del pasado que sea de la misma frecuencia. ¿Cuál es la solución? Nunca es tarde para tener un pasado mejor. Bueno, aquí tenemos una nota de Laín García. O sea, en esa imagen está el pasado, presente y futuro, en el cual en el pasado hay infinitas posibilidades y también en el presente y en el futuro. Bueno, aquí nos dice de que del futuro, que sería se elige una variable que sería una onda eco, y lo cual coincide con la de tu pasado. O sea, que elige una variable que es del pasado, que se le llamaría ondas ofertas, y pues coinciden ambas y eso se refleja en el presente. Bueno, seguimos. La solución es reconstruir tu pasado y reconciliarte con él para que éste emita una nueva vibración a tu futuro, que pueda materializar esa variable que ya seleccionaste, principio de correspondencia. Esto es lo que consigue la sanación del alma. Por mucho que te esfuerces visualizando, creando un nuevo molde en la quinta dimensión, repitiendo tus declaraciones una y otra vez, no importa lo que hagas, no es posible una bendición si no has pasado previamente por un proceso de sanación. No es posible la bendición sino una previa sanación. Sin una previa sanación. Un sabio dijo: cuando puedas contar tu historia sin derramar lágrimas, sabrás que por dentro ya te curaste. Tienes que eliminar lo que te sobra y reconstruirte a ti mismo y elegir conscientemente quién quieres ser, qué valores tienes y en qué orden, el por qué haces lo que haces y para qué lo haces. En el libro Tu propósito de vida encontramos el verdadero molde, aquel por el que viniste a nacer en un milagro en 90 días y abriendo puertas de bendición. Aprendimos a ensanchar ese molde rompiendo las barreras de las creencias limitantes que te impedían crecer y desarrollarte. Ahora, en sanación del alma, vamos a limpiar ese molde para que pueda entrar todo lo nuevo. Recuerda la palabra de Jesús: no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Esa nueva vida te espera y podrás beber
de tu dulce vino que te embriagará de salud, abundancia y amor. Pero antes debes eliminar los odres viejos, todo aquello que ya no te pertenece, que forma parte de tu pasado, aquel que tenemos que limpiar. Para la sanación del alma necesitamos pasar por tres estadios. Primero, conciencia. Dos, aceptación. Tres, nueva visión. Si estás listo, yo lo estoy. Así que vayamos a por nuestro objetivo primordial y es que tiene que ser. Bueno, hasta ahí tenemos el tema. Bueno, tal vez quieran comentar al respecto y luego seguimos continuando con el siguiente tema. No, adelante, Fernando. Te escuchamos. Gracias, gracias Úrsula, gracias por la lectura. Buenos días con todos los que están aquí también a través de Zoom y los que nos están mirando a través de Facebook, perdón, y de YouTube. Bien, prácticamente hemos empezado un nuevo capítulo que son los tres pasos para la sanación del alma y, y bueno, aquí el autor nos muestra cómo tenemos que buscar vibrar en una frecuencia más elevada y ver cuál es el problema. Por ejemplo, aquí nos dice que si tu pasado no es correcto, si tu pasado es unas ondas negativas de pronto, de circunstancias, de vivencias que no te gustaron, de dolor, de sufrimiento o de estancamiento también que experimentaste, este puedes seguir recordando ahora y eso es lo que de pronto te está negando a la nueva posibilidad de experimentar ahora en el presente. Sí, entonces, ahora que quieres hacer algo, de pronto inconscientemente, de pronto estamos o estoy diciendo, oh sí, yo ya superé el pasado, ya no me va nada bien, pero inconscientemente hay cosas que todavía las hago o las pienso sin darme cuenta. Entonces, estas son las que de pronto me están limitando para conseguir nuevas experiencias, nuevos desafíos en este presente, ¿sí? Y aquí nos muestra que cuál es la solución. Aquí nos dice que nunca es tarde para tener un mejor o un pasado mejor. Bueno, aquí nos explicó en un gráfico cómo está nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Sí, entonces en nuestro pasado igual hay variables infinitas que nosotros la elegimos, o bueno, que ya fue elegido. El presente están todas en orden y el futuro, em, la variable que coincide con la del pasado, se encuentran y crean nuevamente el presente. Entonces, si yo estoy pensando en que fracasé, que no me funcionó lo que hacía antes o que me dolió mucho. Entonces, sigo pensando eso, atraigo eso y ahora que estoy en el futuro nuevamente vuelvo a pensar y se encuentra y se materializa otra vez infortunios, momentos difíciles, cosas que no están sirviendo para mi vida. Entonces, lo importante aquí es que podamos empezar, o más bien que la solución sea reconstruir tu pasado y reconciliarte con él, ¿sí? Entonces, para que éste emita una nueva vibración a tu futuro, que pueda materializar esa variable y que, bueno, y que desde ahí puedas hacer un cambio en tu vida. Sí, entonces eso me muestra el autor y que bueno, que me queda claro de que ya es el momento de reconstruir el pasado, ¿sí? De reconciliarme con él y aquí nos muestra algo chévere o más bien nos dice que si si yo puedo hacer este tema con esfuerzo, con visualización, puedo cambiar esta realidad. Sí, entonces sería creando un nuevo molde, repitiendo declaraciones una y otra vez, como por ejemplo, yo soy líder, no seguidor, escucho la voz de mi alma. Entonces, no importa lo que haga yo, es posible que una bendición eh, o más bien es posible que una bendición del pasado que haya pensado positivamente y se encuentren con
una de este futuro lo haga mejor, ¿sí? Entonces, lo importante aquí o la clave fundamental es que nos reconciliemos con todo lo que haya pasado en el pasado, valga la redundancia. Si es que hubieron cosas difíciles, pues aceptarlas, perdonarlas y continuar. Entonces, no es posible la bendición sin una previa sanación. Entonces, qué chévere que podamos encontrarnos con este libro o con este tomo del autor Laín García que nos ayuda a seguir estos pasos para poder sanar primero nuestra alma, reconciliar con el pasado que ya fue y que ya no debo seguir recordando, o que si lo sigo recordando pueda utilizar a mi favor, sí, en gratitud y perdón. Sí, entonces, y aquí nos dice, cuando puedas contar tu experiencia sin derramar lágrimas, sabrás que por dentro ya te curaste. Has escuchado de pronto, hay personas que cuando te cuentan la historia del pasado y se encuentran eh, consigo mismo en el pasado y recuerdan todos los momentos difíciles y le ponen más sentimiento y empiezan a llorar con todo el sentimiento. Entonces, esto quiere decir que aún no han sanado el pasado, no, aún no han soltado o no han aceptado y han perdonado esos momentos difíciles que te tocó vivir. Entonces, la clave aquí es que podamos seguir contando nuestra historia hasta que realmente podamos contarla ya desde la gratitud, desde el perdón, desde el agradecimiento y desde un entrenamiento emocional. Entonces, no puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque si ahora, imagínate que ahora tienes todas las bendiciones, pero si sigues recordando lo que pasó ya hace 2, 3 años, eso no te permite realmente seguir avanzando, te sigue estancando, te sigues culpabilizando o sigues culpando a alguien más. Entonces, el, el mensaje del autor aquí en esta mañana es que tengamos o tenemos, o desde mi experiencia, soltar las cosas del pasado y empezar a dejar que entre nuevas formas para mi vida, nuevas experiencias, nueva realidad, disfrutar mejor el presente. Entonces, y los tres pasos, a ver, no, para la sanación del alma, dice, necesitamos pasar por estos tres estadios, que es la conciencia, la aceptación y la nueva visión. Entonces, cuando nosotros reconocemos esta experiencia y cuando pasemos por este proceso, realmente estaremos preparados y listos para una nueva vida, ¿sí? Entonces, para disfrutar mejor, para ver más oportunidades, para realmente disfrutar, como dice acá, en abundancia, en salud, en prosperidad y muchas bendiciones. Estar listos y preparados o estar listo y preparado en mi caso, para poder ver más oportunidades. Y gracias, Úrsula. Gracias, Fernando, por todo lo que nos compartes y todo lo que te estás llevando. Bueno, continuemos con la participación de Karina. Adelante, Karina, te escuchamos. Esta vez paso, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Karina. Bueno, en esta lectura, por ejemplo, realmente como nos dice aquí, no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Pues aquí nos invita a que nosotros tengamos que cambiar, ¿no? O sea, prácticamente por dentro, no es por fuera. Y esta invitación del libro, por ejemplo, de este tema, nos dice que debemos sanar nuestra alma a través de que podemos sanar de la conciencia, aceptación y nueva visión. Y en la imagen que nos explica Lain acerca de lo que es el pasado, presente y futuro, bueno, esto prácticamente ya sabemos nosotros de que nosotros empezamos primero a crear desde desde el mundo cuántico, desde lo espiritual, y eso es lo que se manifiesta prácticamente se diría en la tercera dimensión, que son los resultados, las experiencias, y justamente todo esto es porque muchas veces nosotros decimos, ¿no? Declaramos, o sea, prácticamente hacemos todo lo posible, meditamos, pero en realidad aquí nos dices que nosotros primero debemos de cambiar nuestro pasado. Y suena algo raro, ¿no? Que tenemos que cambiar el pasado. Y ahí es donde tú realmente empiezas a sanar, dice, ¿no? Porque
en el mundo cuántico, por ejemplo, siempre tenemos posibilidades infinitas en las cuales tenemos que elegir, pero dice que no elegimos así como nosotros queremos y decimos de que hoy voy a ser mejor y todo eso no, sino que son a través de las experiencias que nosotros hemos vivido. Quiere decir de que las variables, o sea, del futuro que le llaman las ondas eco, se prácticamente se atraen con la vibración, con la frecuencia de lo que es del pasado, que sería de las ondas ofertas. Y justamente son esas experiencias que nosotros hemos vivido y eso es lo que se vuelve a unir y eso vivimos en el presente nuevamente. Entonces, para que nosotros podamos crear nuestro, o sea, lo que nosotros queremos, o ese deseo que deseamos, o la vida que queremos, entonces tendríamos que nosotros vivir una experiencia bonita. Y eso a través sí se puede hacer de la visualización, pero solamente es en ese momento nada más, o sea, en ese momento. ¿Y qué sería el resto, no, de los días? Porque al final nosotros siempre vivimos, estamos automatizados. Y por eso es que se dice que se vuelve a repetir nuevamente una y otra vez, y entonces tenemos las mismas experiencias y ahí es donde nosotros nos preguntamos, pero si yo quiero otro y yo digo que voy a hacer eso, pero no lo hago, ¿no? Entonces justamente por eso es que se repite nuevamente. Entonces la invitación es aquí que nosotros tenemos que modificar el pasado, pero esto se hace a través de la conciencia, de la aceptación y la nueva visión. Y claramente también aquí nos dice de que a veces, muchas veces nosotros recordamos tal vez cosas que no nos gustaría recordar, pero lo seguimos recordando experiencias malas que hayamos vivido y lo contamos desde querer, por ejemplo, desde una pena, ¿no? O sea, a veces uno dice, no, yo lo olvido, ya lo perdoné, pero sigue expresándose con una emoción que todavía aún lleva. Entonces, quiere decir de que todavía aún no ha perdonado, no ha sanado. Y eso es lo que nos da a conocer de que nosotros tengamos que ser conscientes para realmente empezar a cambiar eso, o sea, esa interpretación del pasado, ¿no? Y justamente ahí es donde empiezas tú a sanar y cuando lo vuelves a recordar nuevamente, significa que realmente ya lo has perdonado y ya has sanado esa experiencia que tú has vivido, o sea, algo que realmente ya no quisieras, ¿no? Y muchas veces nosotros sí vivimos con ese pensamiento en cada instante. O sea, por eso es que esas ondas ecos se unen, se entrelazan y entonces volvemos nuevamente a vivir la misma experiencia. Entonces, es esa la invitación de que nosotros pues tengamos que cambiar el pasado, ¿no? Y se puede, se puede. Por eso es que se dice en la visualización no lo vas a hacer porque constantemente no estamos ahí. Solamente en ese momento podemos cambiarlo, nada más. Y bueno, seguimos continuando con el tema que es el primer paso para la sanación del alma, que sería la conciencia, el libre. Al permitir que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a los demás para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera a los demás. Marianne Williamson. Nuestro primer objetivo es que seas libre. Nuestras creencias, convicciones y suposiciones nos encierran en un círculo vicioso del que es difícil escapar. La historia comenzó hace muchos años, cuando éramos pequeños. Recuerda que cada una de las historias que leerás en este libro tiene un mensaje para ti en forma de revelación. Búscala. De igual forma que la luz es la ausencia de oscuridad. El amor es la ausencia del miedo y el amor es la fuerza creativa que transforma vidas y personas. Cuando era pequeño solía ser un chico tímido, que no se atrevía a pronunciarse demasiado por miedo a quedar en ridículo. Las personas de mi alrededor solían decirles a mis padres que yo era muy serio porque no me relacionaba tanto como se suponía que debía hacerlo. Con el tiempo me di cuenta de que el propio sistema había contribuido a mi timidez y a esa falta de confianza en mí, cuando desde el propio colegio basaban las enseñanzas en tu historia de errores, subrayando en rojo y bien grande cualquier fallo que tuvieras.
hasta el punto que llegué a pensar que todo lo hacía mal. El sistema educativo actual nos lleva a pensar que el fallo somos nosotros. Un día una maestra del colegio me dijo, Laín, no hay una manera buena o mala de hacer las cosas, solo está tu manera. Y esa siempre será la correcta porque tú eres único. A partir de ese día comencé a creer más en mí. Sabía que hiciera lo que hiciera, no habría errores, solo aprendizajes. Aunque los demás quisieran aquello de otra manera, esa era mi manera y de que todas formas estaría bien. Ese día empecé a polarizar mi vida, del miedo al amor, y comencé una carrera hacia mi confianza y poder personal. Hoy estás aquí conmigo leyendo estas páginas y tengo un mensaje para ti. Sea lo que sea que pasara en el pasado, o sea lo que sea que hicieras, nada de eso fue un error. El apóstol Pablo dijo, tres cosas hay que son permanentes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las tres es el amor. El amor jamás dejará de existir. Cuando observas a un niño pequeño, te das cuenta de que es todo amor. Son confiados, entrañables e incluso atractivos, sea cual sea el niño, porque como decía Jesús, un corazón contento hace un rostro bonito. Por lo tanto, no tenemos que aprender a amar, eso ya lo sabemos hacer. Tenemos que desaprender el miedo que adquirimos por nuestras experiencias y las circunstancias que forjaron un carácter desconfiado y amargado que moldeó nuestro corazón, endureciéndolo y malentendiéndolo, lo cual se reflejó en nuestro rostro también. ¿Te has dado cuenta de que el miedo está en todas partes? Las personas lo utilizan para dirigir nuestras vidas hacia donde ellos quieren, pero ¿por qué las personas lo usan? Y la respuesta es que lo usan porque funciona. Podemos controlar nuestra vida y a las personas a través del miedo, pero es un camino corto porque a la larga obtienes rebelión o sumisión. Bueno, aquí tenemos una nota de la IN también, que hay dos columnas, que es la columna del amor y del miedo. En el amor está cooperación, feedbacks, fluidez, admiración, experiencia, flexibilidad, que sería el polo positivo. Ahora en el miedo está competición, crítica, sacrificio, envidia, perfeccionismo, rigidez, sería el polo negativo. Bueno, tal vez hasta ahí nos podemos quedar. Aún todavía falta. Creo que es amplio el tema, entonces nos quedamos ahí para poder tener espacio que puedan participar lo que se llevan de esta lectura. Bueno, seguimos continuando entonces con la participación de Fernando. Adelante, Fernando. Gracias, Úrsula. Sí, realmente la lectura luego continúa, es un título bastante largo, o bueno, más bien un capítulo bastante largo. Y claro, realmente, bueno, ya hablábamos un poco, pero aquí el autor nos muestra más de cerca cómo es que es el primer paso, es la conciencia. Cuando estamos conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos, será mejor canalizar o gestionar correctamente esa emoción, ¿sí? Y dejaremos o permitiremos que la luz empiece a brillar dentro de nosotros, de nuestro inconsciente, y sobre todo podemos liberarnos de nuestro miedo, porque realmente el pasado o todas las cosas difíciles que nos pasó es por, es
es ahora se convirtió en un miedo, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo quiero volver a hacer de nuevo lo mismo, tengo miedo y no me aferro a hacer eso porque me dolió mucho, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con las relaciones. Por ejemplo, en el pasado me fue mal en el amor con una persona y volver a hacerlo, tengo miedo. Me pase lo mismo, entonces es un miedo que se empezó a impregnar dentro de mí. Pero la solución es que podamos tener nuestras creencias, nuestras convicciones más, se puede decir, con más claridad, con más nitidez, a seguir avanzando. ¿Sí? El objetivo es que podamos ser libres de todas esas ataduras que nos tienen presionando cada día o que nos tienen buscando otra forma o más bien buscando la respuesta, ¿sí? Esas ataduras del miedo, la inseguridad, de pronto la envidia, el odio, el resentimiento. Entonces, todos esos son ataduras que nos tienen todavía esperando un futuro mejor y no me dejan actuar, ¿sí? Con más claridad. Entonces, la idea es que yo pueda quitar todos esos, empezar a actuar desde el amor, desde, desde la creatividad, desde el, desde desde la confianza mismo, ¿sí? Entonces, una vez que elija eso, bueno, todo está en tus manos, todo está en mis manos. Yo soy la persona que elijo en qué estado voy a vibrar. Si sigo vibrando en el estado de la timidez, el miedo, la falta de seguridad, la falta de confianza en mí mismo, entonces eso seguiré atrayendo. Entonces, lo que aquí es importante es que yo pueda elegir todo desde el amor, la excelencia, la capacidad de confiar en mí mismo, desde el principio de enseñanzas, sin de pronto de aprendizaje, de educación conmigo mismo y también con los demás que me rodean. Entonces, una vez que elija eso, tendré una mejor experiencia, una mejor capacidad de vibrar en alto, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, el sistema educativo actual nos lleva a pensar que el fallo somos nosotros. Y bueno, con este tema también es muy interesante porque prácticamente cuando nos evalúan en los exámenes y los exámenes no son de pronto que nos sirven para nuestra vida diaria, por ejemplo, al momento de elegir no sé, algo como teorema de Pitágoras y eso en temas de matemáticas no nos sirve para nuestra vida diaria, pero en realidad si sacamos una mala nota nos califican como que soy un mal estudiante o si pierdo el año soy un perdedor. Entonces, eso no, eso ya viene como que desde antes, un patrón posicionado, se podría decir, porque tus familiares, tus amigos te decían, obviamente, que si no te sacabas buenas notas, y en definitiva te ponían un título como el perdedor de la clase o el vago, en definitiva. Entonces, hay gente que ha perdido el año, hay gente que incluso no ha terminado el colegio, pero en la vida es muy exitoso o es muy exitosa, ha construido negocios, tiene mucha libertad, mucho dinero económico para él mismo y para dar a los demás. Entonces, tenemos que seguir esos aprendizajes, esos caminos de la gente que dejó de escuchar a los demás y se posicionó en sí mismo. Y sea lo que sea que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, este, tenemos o tengo que tomarle como que nada de eso fue un error, fue un aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a tomar desde el aprendizaje, tengo más oportunidades para seguir avanzando, ¿sí? Entonces, lo más hermoso y lo más maravilloso que nos puede pasar es que, o lo importante es que elijamos hacer desde el amor,
porque el amor jamás dejará de existir. Y nos dice que el amor no tenemos que aprender, ya sabemos hacer las cosas desde el amor, ¿sí? Y como decía Jesús, un corazón contento hace a un rostro bonito. Desde ahí entonces tenemos que empezar a actuar. Cuando tu corazón está feliz, está alegre, tu sonrisa brilla, eres más atractivo, tienes mejor capacidad, mejor brillo para ayudar a las demás personas y para ayudarte a ti mismo, para gozar la vida. Si es que hay infortunios, si es que hay momentos difíciles, las traspasas con normalidad y disfrutas de esas barreras que te enfrenta la vida, ¿sí? O de esas dificultades que hay. Entonces, lo importante aquí es, para poder sanar, es que aprendamos desde el amor, empecemos a actuar desde el amor. Y qué bonito como nos muestra cómo estas dos partes, que desde el amor y el miedo, cómo es que el amor actúa desde la cooperación y el miedo es una competencia, desde dar feedback a la crítica, desde la fluidez al sacrificio, desde la admiración a la envidia, excelencia, perfeccionismo y flexibilidad, rigidez. Todas estas nos muestra el autor y que desde ahí nosotros podamos elegir en cuál de las dos columnas voy a actuar, si desde el amor o desde el miedo, ¿sí? Y desde el amor también está todas estas partes importantísimas que es la cooperación, la admiración, hacer las cosas en excelencia, flexibilidad, y a ponerlo en práctica, mis queridos amigos, compañeros y compañeras, que estamos en esta mañana haciendo lectura de este importante libro. Gracias, Úrsula. Gracias, Fernando, nuevamente por lo que te estás llevando y pues nos das a conocer, ¿no? Que es muy importante la participación de cada uno de ustedes para poder entender mejor y podernos llevar. Y bueno, Indira tal vez o Karina que quieran participar, prendan su micrófono. Adelante, Indira. Muy buenos días, feliz y bendecido día. Sí, lo que en esta mañana, lo que yo me llevo es que, por ejemplo, no voy a hacer un recordatorio en mi vida personal, en mi vida pasada. Bueno, hay muchas cosas también bonitas que me ha pasado y también cosas que no son tan bonitas, pero ahora lo voy entendiendo. Las cosas que no me han pasado tan bonitas son que como mencionaba la lectura, antes me dolían bastante porque todavía no me sentía preparada, no todavía estaba superando todos esos hechos en mi vida, ¿no? Pero en estos tiempos ahora que estoy, ya eso para mí ahora es algo que también doy gracias a Dios, porque a través de ello me siento una persona más fortalecida, una persona quizás que tenga más corazón, más compasiva, con más amor, ¿no? Esos sentimientos, esos siento, esos valores en mi corazón. Y también, y los recuerdos bonitos también, que hay momentos que hay que recordarlos y que te hacen vivir, ¿no? Momentos gratos. Y actualmente, pues, en mi vida, yo me siento una persona ya con súper independiente, que yo pueda valerme por mí misma, que yo decida qué cosa quiero en mi vida, ahora qué es lo que mi vida me va a hacer bien, qué es lo bueno y lo malo para mí, ¿no? Entonces, eso es de la lectura que voy entendiendo mejor y agradecida de verdad, primero con Dios y con ustedes también por esta maravillosa espacio que nos dan para ir cada día analizándonos y conociéndonos. Eso es para mí lo que yo me llevo en esta mañana. Gracias. Gracias, Indira, por lo que te llevas y contarnos tu experiencia. Y realmente es cierto, ¿no? Tenemos experiencias bonitas, como también las que no queremos recordarlas, pero las recordamos con una emoción que no nos ayuda. Y bueno, muchísimas gracias, Indira. Adelante, tal vez Karina, ¿quieres compartirnos algo de lo que te llevas de esta lectura? Bueno, adelante, Karina. Muchas gracias, Úrsula. Bueno, sí, algo que realmente tocó
mi corazón en este día fue que en la parte de la lectura que dice que sea lo que sea que pasara en el pasado o lo que hiciera, nada de eso fue un error, ¿no? Entonces ahora entiendo que, que fue simplemente una forma de aprender las cosas, ¿no? Y que tampoco eso me va a definir más adelante. Entonces, como ser humano he fallado mucho y el mismo sistema es, hay creencias que nos van metiendo en la cabeza, ¿no? De que quizá no podemos o, o recalcando nuestros errores que hemos cometido. Pero hoy le doy gracias a Dios porque yo puedo entender cada día con las lecturas que tengo, con las personas que me encuentro, todo es un aprendizaje. Y nada, o sea, nada para mí, nada es como que fue un error, pero eso yo lo puedo entender ahora porque ya es como que tengo un poco de conciencia y sé que eso tuvo que pasar porque tuvo que ser así y porque de ello yo tuve que aprender, ¿ya? Entonces, es muy bonito la forma como lo explica aquí el autor y nada, yo no estoy más agradecida porque, como les digo, a través de las personas, a través de estas lecturas, uno va aprendiendo todos los días y que lo que uno haya hecho en el pasado, em, simplemente es una forma de que Dios o el universo quiso que pasara de esa manera para más adelante, quizá, no quizá, para más adelante entender de que de eso yo tengo que aprender, porque ya no voy a volver a cometer lo mismo y si algo me pasa, yo sé que dependiendo la forma como lo tome, las cosas van a ir surgiendo, ¿no? Entonces, nada, eso y me animo a seguir adelante, a no dejarme llevar por las cosas que pasan, las cosas malas sobre todo, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias. Gracias, Karina, por tu participación, por lo que nos comentas y bueno, a seguir con la lectura, como se dice, ¿no? Y para poder aprender más y tomar más conciencia, porque realmente al momento de leer los libros, las lecturas en las mañanas, pues empezamos a ser más conscientes, ¿no? De lo que nosotros no éramos tan conscientes y pues entonces esto nos abre, ¿no? Nuestra mente más para poder ver más posibilidades. Bueno, adelante, Olger, te escuchamos. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, Olger. Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, tremendo esta lectura de hoy. Y bueno, yo quería primero resaltar algunas cosas importantes que me resonaron más en la lectura. Primero, que definitivamente, miren, yo he visto casos, testimonios de personas muy exitosas que, por ejemplo, cuando el dolor, el dolor es parte de un proceso de crecimiento. Muchos vamos a identificar el dolor, pero a veces también tengamos en cuenta de que este dolor que tú sientes es algo que puede promoverte a un cambio. Sí, o sea, el dolor. Porque si yo quiero crecer en alguna área de mi vida, entonces, y si yo ya he atravesado un dolor, eso me ha promovido al cambio. Porque, por ejemplo, si yo voy al gimnasio, si yo hago actividad física, voy a sentir dolores musculares probablemente y sé que ese dolor va a fortalecer mis músculos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, he atravesado un tema particular, en tema de mis relaciones, y me ha provocado dolor, entonces eso me ha promovido al cambio. Y es tan interesante cuando aquí, por ejemplo, Laín García menciona, sea lo que sea que pasara en el pasado.
O sea, lo que sea que hicieras, nada, eso fue un error. Y a veces decimos, pero oye, pero si tomé una mala decisión, si me equivoqué tantas veces, entonces, y eso muy probablemente, en lo particular, las decisiones que yo tomé en el pasado, o sea, estoy hablando del tema de lo que es la parte de mis relaciones, la parte económica, la parte financiera, ¿sí? Lo que es para la parte de salud. Yo haciendo como que un resumen, digo, realmente todo lo que me pasó no ha sido ahí por un tema porque sí, sino que necesariamente tuve que pasar por todo ese proceso para poder aprender. Obviamente, hubo dolor, hubo lágrimas, hubo mucho, pero sin embargo, hoy me doy cuenta que en este primer paso, o sea, una persona tiene que ser consciente de dónde está. O sea, el primer paso para la sanación del alma es la conciencia. Es decir, que tú tienes que saber si tú estás aquí por alguna razón, es porque ya estás preparada y lista para el cambio. Y sabemos que el cambio lo vamos a hacer nosotros, no alguien más. O sea, es decir, no va a venir alguien a tu vida y le va a decir, oye, cambiemos, porque si una persona no está lista, preparada para el cambio, entonces no va a cambiar. Muy probablemente tal vez no es su momento, ¿cierto? Porque me ha pasado a veces tal vez cambiar o inducir al cambio a personas y no sucede, no sucede absolutamente nada. ¿Saben? La única forma de poder cambiar es cuando una persona está lista para el cambio. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Parte de ti, pero parte también de las personas con quienes tú estás. Lo otro es que, miren, eh, hace un momento mencionaba que hay casos, testimonios de personas que han utilizado ese dolor para poder promover el cambio. Por ejemplo, si la falta de dinero te ocasiona realmente un dolor muy fuerte, te aseguro que eso te está moviendo para que tú hagas cosas, por ejemplo, fuera de lo común para poder desarrollar habilidades y poder promoverte al cambio. Entonces, esto es muy importante. Y ahora también he podido notar cambios impresionantes de personas que han podido lograr tanto éxito a través de ese dolor. Que este dolor sea lo que te genere un cambio en tu vida. Y yo sé que a veces es como, oye, pero ¿cómo si yo siento tanto dolor? ¿Cómo ese dolor puede cambiar mi vida? Sí, puede hacerlo. Claro que sí, es una energía, es una vibración, pero tú lo sabes y lo cuentas. Laín García, siempre que yo escuchaba sus primeros videos, siempre él hablaba de sus dolores, pero él ya lo hacía algo común. O sea, es decir, contarlo a los demás, a tu entorno, hace que se disipe esa energía y que te potencie para que tú puedas ir a un nuevo escalón, que puedas ir materializando tus resultados. Porque como tú sientes en tu corazón, va a ser así y sabes qué es lo que tú quieres. En el fondo de tu corazón sabe qué es lo que tú quieres, solo que tienes que seguir promoviéndote. Y a mí me ha pasado muchas veces, oye, pero si yo sé qué es lo que quiero, ¿por qué todavía no materializo un resultado? Es que estoy yo en un proceso y ese proceso me hace ver diferentes cosas. Obviamente hay que desarrollar habilidades, una persona tiene que ser disciplinada, una persona tiene que hacer sus actividades diarias para poder materializar un resultado. Y lo otro es que es impresionante cómo nosotros podemos cambiar y alterar el pasado, así como Laín García lo menciona aquí. O sea, es impresionante cómo una persona podría cambiar situaciones del pasado, solamente pensando tal vez cosas diferentes de las cuales te pasó. Por ejemplo, si yo tuve tanto dolor y si yo realmente quiero atraer ahora o lo que va a venir mañana o lo que se va a proyectar aquí de unos años, entonces puedo proyectarme. Lo importante es que aquí tú, ¿cómo te sientes? ¿Con qué energía estás diariamente? ¿Realmente sigues atrayendo negatividad a tu vida
o eres una persona que está empezando a vibrar en otra frecuencia, teniendo en cuenta al margen de las circunstancias, de todo lo que pasó, porque sabemos que algo que pasó no es por casualidad, es porque justamente eso nos está promoviendo al cambio. Y eso que te está pasando ahora, eso estás ahí elevándote. Estamos creciendo. Y esa elevación te permite ser más consciente y obviamente ahí es cuando dices, oye, sí es cierto, tengo que continuar en esta dirección, tengo que escuchar la voz de mi alma y tengo que continuar proyectándome hacia donde realmente quiero dirigirme, donde están mis sueños, ¿sí? Porque esto que si no cambiamos dentro, realmente no va a ocurrir nada. Un pensamiento nuevo no puede encajar con pensamientos negativos. No puede ser así. Por eso tu entorno también tiene que promoverte al cambio. Tu entorno tiene que estar ahí. A veces la misma familia, el mismo entorno piensa eso. O sea, hay negatividad ahí, pero tú tienes que vibrar más alto para poder, sí, empoderarte. Hay que vibrar más alto. Muchísimas gracias, Úrsula. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Olger, por lo que nos compartes y te llevas de esta lectura. Bueno, realmente, como se dice, ¿no? El primer paso para poder cambiar es tomar conciencia, para saber, ¿no? Prácticamente porque muchas veces nosotros pasamos experiencias y pensamos que es una verdad verdadera y nos quedamos así, ¿no? Inclusive la historia de Laín García nos cuenta ahí de que él era un niño tímido, no solamente porque es, ¿no? Sino que porque también ahí sus profesores, sus familiares o personas con las que estaba siempre hablaban de él y le señalaban que él era tímido y eso él se creía, ¿no? Pero cuando él empezó a tomar conciencia, pues todo empieza a cambiar y de la misma manera también nos pasa a nosotros, muchas experiencias que hemos vivido, hemos escuchado etiquetas hacia nosotros y pues lo hemos aceptado como una verdad. Y justamente eso ha hecho que nosotros seamos como, que aceptemos eso como si fuéramos nosotros eso, ¿no? Y que nosotros podamos pues decir, no, me equivoqué, o mejor dicho, que como dice aquí Laín, no, o sea, nada es error, todo es aprendizaje, ¿no? Entonces muchas veces a veces no lo vemos de esta manera, de una forma de poder aprenderlo, sino como que lo decretamos y que es así y punto, ¿no? Entonces no son así. Claramente aquí nos dice de que realmente es que primero tenemos que tomar conciencia, porque realmente el miedo, todo eso que no nos deja actuar lo que realmente somos, pues hace que es por la ausencia de lo que es el amor. O sea, prácticamente ahí nos llega a decir, no, todo lo que nosotros estamos haciendo es por falta de ausencia de algo. Como por ejemplo, aquí nos menciona, ¿no? Acerca de lo que es en la nota, ¿no? Del amor y del miedo, ¿no? La cooperación, o sea, todo lo que es el amor va a ser la cooperación, el feedback, fluidez, admiración, excelencia, flexibilidad, todo eso es el polo positivo. Y lo que es el miedo sería la competición. Si nosotros estamos viviendo, ¿no? En eso de competición, de criticar, de sacrificio, porque muchas veces nosotros nos sacrificamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Envidia, pues el perfeccionismo también, la rigidez, todo eso viene desde el polo negativo prácticamente. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver de que elegir, ¿no? A poder polarizar prácticamente. Y eso justamente lo hemos aprendido en el libro de La voz de tu alma acerca de lo que es del principio de polarización, ¿no? Y justamente esto hace que nosotros pues seamos más conscientes y elijamos para que nosotros podamos empezar a tener ese cambio. Y obviamente, como se dice, ¿no? El cambio siempre va a ser uno mismo, primero uno mismo, porque si esperamos que la otra persona cambie o que los demás estén, entonces no va a haber ningún cambio, sino el cambio siempre va a ser de nosotros primero y así con nuestro ejemplo también ayudamos. Es de como que tú empiezas a cambiar y el alrededor tuyo también empieza a cambiar, ¿no? Las personas que están contigo. Y esta frase es lo que claramente dice que nosotros también debemos de llevarnos como Laín García, sea lo que sea que te pasara en el pasado o sea lo que sea que hicieras, nada de eso fue un error, sino un aprendizaje, ¿no? Y estas tres palabras también que son muy permanentes, o sea, tres cosas que hay que son permanentes y no cambian son la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de las tres es el amor.
sea, el amor jamás va a dejar de existir. Y también aquí claramente nos dice de que el amor siempre ya lo sabemos nosotros expresar, ya lo sabemos, sino que a veces pues nosotros por tantas experiencias que hemos tenido como que nos hemos olvidado de eso, de expresar, ¿no? O sea, de poder sentir hacia las demás personas o poder ayudar o hacer desde el amor, ¿no? Bueno, que así que nos despedimos de esta lectura, nos pasamos sobre la hora, disculpe, y muchísimas gracias por todo lo que se llevan y gracias por contarnos sus experiencias y a seguir continuando para tomar más conciencia y así empezar a hacer el cambio y que tengan un excelente y un bendecido día. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Chao.